Semiología de osteoarticular presentado por Elizabeth Crespo, estudiante de medicina del sexto semestre. Articulación de la rodilla. La rodilla es la articulación más grande del esqueleto humano, en la que se unen tres huesos: el borde inferior del fémur, el borde superior de la tibia y la rótula. Constituye una de las articulaciones más importantes para la marcha y la carrera, y soporta todo el peso del cuerpo en posición de pie. La rodilla se clasifica como biaxial y condilia, en la cual una superficie cóncava se desplaza sobre una superficie convexa alrededor de dos ejes. Como superficies articulares presenta el cóndilo del fémur, la superficie rotuliana del fémur, la carilla articular de la rótula, los meniscos femorales, que actúan como cojinetes y amortiguan el choque entre el fémur y la tibia. Dentro de los medios de unión encontramos la cápsula articular, que es grande, laxa y se une a los meniscos. Dentro de la cara interna de la cápsula se encuentra la membrana sinovial, que produce líquido sinovial. Dentro de los medios de unión también se encuentran los ligamentos. Este le va a dar estabilidad y va a evitar los movimientos excesivos. Dentro de ellos se encuentra el ligamento anterior rotuliano, que se extiende desde la rótula hasta la tuberosidad anterior de la tibia. También encontramos el ligamento lateral externo, que se extiende desde la cara externa del cóndilo femoral externo hasta la cabeza del peroné. El ligamento lateral interno, que se extiende desde el cóndilo femoral interno hasta el extremo superior de la tibia. También encontramos el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. En cuanto a los movimientos y los músculos de la rodilla, tenemos que el principal movimiento de la rodilla es la flexoextensión, aunque también puede realizar un movimiento de rotación, pero muy pequeña. Y los músculos le van a dar estabilidad y movimiento. Entre ellos se encuentran los músculos flexores y extensores de la rodilla. Entre los músculos flexores se encuentran los músculos de la pata de ganso, que son el semitendinoso, el recto interno o gracil, el sartorio y el popliteo. Dentro del grupo isquiotibial encontramos el semimembranoso, el semitendinoso y el bicrural, que se encuentran en la cara posterior del muslo y realizan la flexión de la rodilla. Dentro de los músculos extensores encontramos los músculos del cuádriceps femoral. Allí vamos a encontrar el recto anterior, el vasto interno y el vasto externo, que realizan la extensión de la pierna y cubren la cara anterior, la cara medial y la cara lateral del muslo. Condiciones para la exploración. En cuanto a las condiciones del ambiente, tenemos que contar con una buena iluminación, también utilizando luz tangencial y preferiblemente un ambiente sin ruido. Para las condiciones del paciente, el paciente tiene que adoptar varias posiciones: estar en bipedestación, colocarse en posición de cúbito prono, de cúbito dorsal y en posición sedente. Tiene que estar desnudo, preferiblemente con los miembros inferiores descubiertos y los pies descalzos. Y para las condiciones del explorador, debe tener conocimientos de las semiotecnias a realizar, pedir el consentimiento informado al paciente y tener las manos limpias, uñas limpias y las manos previamente calentadas. Las semiotecnias son la inspección, la palpación. También vamos a realizar pruebas para determinar la estabilidad articular y maniobras especiales. En este caso, para la inspección, el paciente tiene que estar desnudo, preferiblemente con los miembros inferiores descubiertos, descalzo y de pie, para poderlo observar por delante y por detrás, y tiene que ser de forma comparativa. La inspección se divide en una inspección estática y una inspección dinámica. En la inspección estática vamos a evaluar la piel que recubre la articulación de la rodilla, especificando el color, coloraciones y lesiones, como por ejemplo cicatrices. También tenemos que evaluar aumento de volumen articular. Si hay un aumento de volumen, la simetría en relación a ambas articulaciones y los límites. En este caso, si hay aumento de volumen, es decir, si está ese aumento de volumen limitado a la cavidad articular, nos sugiere un derrame articular,
o si por el contrario se expande más allá de la articulación, nos sugiere una infección o un traumatismo importante. También tenemos que evaluar la presencia de los relieves óseos y de la fosa poplitea. En cuanto a los relieves óseos, tenemos que observar el cóndilo externo, el cóndilo interno, la tuberosidad anterior de la tibia, la rótula y las estructuras de la fosa poplitea. A su vez tenemos que evaluar el trofismo muscular. En este caso vamos a observar el músculo cuádriceps, en especial el vasto externo, en busca de atrofia. Y vamos a realizar la medición comparativa del perímetro del muslo en puntos equidistantes a 18 centímetros por encima de la interlínea articular, y se realiza la medición en ese punto y luego en el lado contralateral. Puede haber una diferencia de hasta 1.5 centímetros en el perímetro a favor del lado derecho en personas diestras. También evaluamos la actitud de la rodilla con el paciente de pie, observando por delante y por detrás para determinar la posición de la rodilla, si está centrada o si estamos frente a una posición viciosa, como por ejemplo el genu valgo, en el cual las rodillas por su cara interna van a estar unidas y los pies separados. Esto es fisiológico en preescolares de 3 a 6 años de edad. Tenemos el genu varo, en el cual las rodillas están con tendencia a la separación de la línea media y dan una apariencia arqueada. En pacientes lactantes mayores es fisiológico, debido a que ellos buscan aumentar su base de sustentación durante la marcha, y esto desaparece a los 2 años de edad. También encontramos el genu recurvatum, en el cual los miembros inferiores están recurvados hacia atrás, borrando la depresión normal del hueco o fosa poplitea. En cuanto a la inspección dinámica, vamos a evaluar la marcha. Para la marcha se le debe pedir al paciente que esté descalzo y que camine a una distancia de 3 metros, siguiendo por lo menos la siguiente secuencia. 1, caminando en línea recta y devolviéndose de espalda de la misma manera. Otra manera es caminar en línea recta y colocar el pie por detrás del talón contralateral, como si estuviera caminando una cuerda floja, y devolverse de la misma forma de espalda. Otra manera es caminar en línea recta con los ojos cerrados y devolverse de espalda de la misma forma, inspeccionando si camina sin apoyo o si camina con apoyo de un bastón o de algún familiar, o si coloca el pie completamente en el suelo, o por el contrario, si solamente apoya la punta del pie. Y evaluamos a su vez los movimientos activos de la rodilla, entre los cuales se encuentran los movimientos de flexión. Estos se van a evaluar con el paciente en posición dorsal, donde se le pide al paciente que flexione, es decir, que doble la rodilla y luego lo haga en el lado contralateral. También se puede evaluar con el paciente en posición de cúbito prono. Se le pide también que doble la rodilla y luego del otro lado, o si se prefiere, con el paciente de pie se le pide que se agache hasta el suelo. Los músculos principales de este movimiento son los músculos semitendinosos, semimembranoso y el bíceps crural, y los músculos accesorios como el recto interno, el sartorio, el popliteo y los gemelos. Para evaluar los movimientos de extensión, estos movimientos permiten colocar la pierna en el mismo eje que el muslo. Para el paciente en posición de cúbito dorsal, en el borde de la camilla y con las piernas guindando, se le pide al paciente que extienda la pierna, es decir, que levante la pierna, y luego en el lado contralateral. Si el paciente está en cuclillas, se le pide que se levante. También se puede evaluar con el paciente sentado y se le pide que levante la pierna, y de esta manera evaluamos la extensión de la rodilla. Los músculos responsables de este movimiento son los músculos del cuádriceps femoral, que serían el recto anterior, el vasto interno, el vasto externo y el vasto intermedio. Para evaluar los movimientos de rotación interna y externa, se le pide al paciente que esté en posición sedente, es decir, sentado en el borde de la camilla con los pies guindando. Podemos colocar una de nuestras manos en el muslo, en la rodilla del paciente, para inmovilizar los movimientos de la cadera, y se le pide al paciente que lleve
la pierna hacia adentro y hacia afuera de la línea media, y luego se le pide que realice movimientos de rotación hacia adentro y hacia afuera. Estos movimientos son realizados por las articulaciones tibioperoneas, por lo tanto su amplitud es muy poca. Ahora, para la palpación de la rodilla, el explorador debe de calentarse previamente las manos y el paciente tiene que estar acostado en la camilla de examen. Aquí vamos a evaluar la temperatura. Para la temperatura, en este caso el paciente tiene que estar en posición de cúbito dorsal y vamos a colocar nuestra mano llena sobre la articulación de la rodilla. Posteriormente, con el dorso de nuestras manos comenzamos a palpar. Normalmente la rodilla es más fría que el muslo y la pierna. Luego evaluamos la sensibilidad de las estructuras anatómicas de la misma manera, con el paciente en posición de cúbito dorsal, colocando la mano llena sobre la articulación, haciendo presión para de esta manera evaluar la sensibilidad de la rótula, los relieves óseos como el cóndilo externo, el cóndilo interno, los platillos tibiales, la cabeza del peroné. Y de esta misma manera vamos a evaluar los músculos como el tendón del cuádriceps, el vasto interno, el vasto externo y los ligamentos, que son los ligamentos laterales internos y ligamentos laterales externos. También vamos a evaluar la interlínea articular. La búsqueda de la interlínea articular se facilita flexionando la rodilla, que se encuentra justamente por debajo de la punta de la rótula. Luego vamos a buscar las hendiduras a los lados del ligamento rotuliano y vamos a palpar con los dedos pulgares el hueco blando de la articulación. Y después se hace en el lado contralateral. La interlínea articular es dolorosa en caso de artritis o lesiones de meniscos. Para evaluar los puntos dolorosos, el paciente tiene que estar en posición de cúbito dorsal y vamos a flexionar la rodilla hasta 90 grados. Entre ellos se encuentra el punto rotuliano. El punto rotuliano es el punto central de conexión entre el tendón común del cuádriceps y el tendón rotuliano. Realizamos una digitopresión con el dedo pulgar. Si es dolorosa, indica una tendinitis rotuliana. Y lo realizamos luego en el lado contralateral, al igual que con los otros puntos. Luego tenemos el punto de la osteocondritis. Este se evalúa realizando una digitopresión en el cóndilo femoral interno cerca de la punta de la rótula. Si este punto es doloroso, nos indica una osteocondritis. El punto del ligamento rotuliano, vamos a palpar a cada lado del ligamento rotuliano. Si es dolorosa, nos indica una tendinitis rotuliana. El punto del tubérculo tibial, este se va a palpar y se encuentra en la cara anterior del extremo proximal de la tibia. Este punto es doloroso en la enfermedad de Osgood-Schlatter, que es una hinchazón dolorosa de la protuberancia del extremo superior de la tibia, que se encuentra justamente por debajo de la rodilla. El punto de la pata de ganso, este se encuentra en la cara lateral interna de la rodilla, justo por debajo de la interlínea articular. Y se hace una digitopresión. Si este punto es doloroso, en la bursitis ansérica, que es un dolor en la parte interna de la pierna. Y el punto ligamentario, en este caso vamos a hacer una digitopresión en los puntos de inserción de los ligamentos laterales internos y externos. Luego realizamos la palpación del saco suprapatelar, que se puede realizar de dos maneras. Con el paciente en posición de cúbito dorsal, el explorador se coloca del lado de la articulación a evaluar y va a colocar una de sus manos a 10 centímetros por encima de la rótula, con el dedo pulgar hacia afuera y el resto de los dedos hacia adentro. Y vamos a hacer una presión hacia abajo tratando de pellizcar el músculo cuádriceps
y con la otra mano la vamos a colocar fija por debajo de la rótula. De esta manera vamos a tratar de localizar nódulos o la presencia de engrosamiento de la membrana sinovial. La membrana sinovial se encuentra engrosada en procesos inflamatorios. Otra manera de evaluar el saco suprapatelar es que el explorador coloque su mano sobre la rótula, ejerciendo una presión sostenida sobre el saco suprapatelar, para de esta manera, con la otra mano en forma de pinza, palpar entre la rótula y la articulación, tratando de identificar fluctuaciones. También tenemos que realizar el descarte del derrame articular. El derrame articular es la acumulación de líquido en una articulación, ya sea líquido sinovial o sangre. Esta se puede evaluar con 3 técnicas. Entre ellas tenemos el desplazamiento de la onda líquida, en el cual el paciente tiene que estar en posición de cúbito dorsal. El explorador se coloca del lado de la articulación a evaluar y va a colocar una de sus manos en el borde superior de la rodilla, y con la otra ejerce presión con la cara dorsal de la mano en la cara externa de la articulación, empujando hacia adentro, tratando de desplazar el líquido de la porción lateral, observando cuidadosamente la cara medial de la articulación para ver si hay presencia de onda líquida. Esto será positivo cuando haya derrame, de lo contrario será negativo, y luego se hace hacia la parte externa y en el lado contralateral. Otra manera sería con el choque rotuliano. En este caso el paciente también tiene que estar en posición de cúbito dorsal y el explorador se coloca del lado de la articulación a evaluar y va a colocar una de sus manos por encima del borde superior de la rodilla y va a realizar presión para estabilizar, desplazar el líquido y mantener el miembro extendido, y con el dedo índice de la otra mano sobre la rótula va a ejercer presión empujando hacia abajo la rótula. Un clic o un choque indica la presencia de derrame, es decir, esto va a ser positivo si la rótula se hunde y luego rebota. De lo contrario va a ser negativo. Otra manera de evaluar es con la prueba de la oleada de líquido. En este caso el paciente también tiene que estar en posición de cúbito dorsal. El explorador coloca el dedo pulgar de la mano distal en un lado de la articulación y va a realizar una presión en la rodilla para vaciar el líquido de las zonas laterales de la articulación. Ahora con la otra mano proximal, por encima del borde superior de la rótula, va a ejercer presión tratando de forzar el líquido de la bolsa rotuliana hacia la rodilla, y el dedo pulgar o la mano distal tiene que percibir en este caso el desplazamiento del líquido. En caso de ser positivo se va a percibir la onda o el desplazamiento del líquido, de lo contrario va a ser negativo. También debemos de evaluar los movimientos pasivo y de contrarresistencia, de flexión, extensión, rotación interna y rotación externa de la rodilla. Para evaluar los movimientos de flexión con el paciente en posición de cúbito dorsal, en cuanto a la movilidad pasiva, el explorador va a colocar una mano en la rodilla y otra en la cara posterior del tobillo y va a imprimir movimiento de flexión. Para los movimientos de contrarresistencia se utiliza la misma técnica, pero en este caso se le pide al paciente que sea él que realice el movimiento con fuerza mientras nosotros nos vamos a oponer al mismo. Se puede evaluar con el paciente en posición de cúbito prono, donde el explorador coloca una mano para fijar la pelvis y la otra mano en el tobillo y realiza el movimiento de flexión. De la misma manera se puede evaluar los movimientos de contrarresistencia, pidiéndole nuevamente al paciente que sea el que realice el movimiento mientras nosotros nos oponemos al movimiento.
Y se puede evaluar también la contrarresistencia con el paciente sentado en el borde de la camilla. El explorador coloca una mano en el muslo y la otra en la cara posterior del tobillo. Se le pide al paciente que realice el movimiento de flexión, en este caso que lleve la pierna hacia atrás con fuerza, y nosotros nos oponemos a ese movimiento. Para evaluar los movimientos de extensión con el paciente en posición de cúbito dorsal, el explorador coloca una mano en la rodilla y otra en la cara posterior de la tibia y ejercemos los movimientos de extensión. Eso es en cuanto a la movilidad pasiva, y para evaluar la movilidad de contrarresistencia se realiza la misma técnica, pero se le pide al paciente que realice el movimiento, es decir, que mantenga extendida la pierna y nosotros nos oponemos al movimiento. La contrarresistencia también se puede evaluar con el paciente sentado en el borde de la camilla con los pies guindando. El explorador coloca una de sus manos en el muslo y la otra toma el tobillo pero en la cara anterior, y se le pide al paciente que extienda, que levante la pierna con fuerza y nosotros nos oponemos al movimiento. Evaluamos también los movimientos de rotación interna y externa. Con el paciente en posición de cúbito dorsal, el explorador coloca una mano en la rodilla y otra mano va a tomar la parte anterior del pie y realizamos los movimientos de rotación interna y externa. De esta misma manera evaluamos los movimientos de contrarresistencia, pidiéndole ahora al paciente que sea el que realice el movimiento de rotación interna y externa mientras nosotros nos oponemos al movimiento. Se puede también evaluar con el paciente sentado en la camilla. El explorador coloca una mano en el muslo para estabilizarlo y con la otra toma el tobillo y realiza los movimientos de rotación interna y de rotación externa. De la misma manera, utilizando la misma técnica, evaluamos los movimientos de contrarresistencia, pidiéndole al paciente que realice el movimiento y nosotros nos oponemos.